Todos tenemos la experiencia de un padre, pero para muchos no es una buena noticia hablar de su padre. Lo que viene a su mente es precisamente lo que han intentado alejarse y tomar distancia a lo largo de su vida. Y muchas veces el hablar de Dios como Padre sabemos que para muchas personas, lejos de acercarla, les aleja. Lo identifican con una figura autoritaria, absolutamente despótica, ¿no? Que te hace vivir cohibido y reprimido, ¿no? Pero es importante entender que cuando decimos que Dios es un Padre, tenemos que entender que Él mismo nos quiere explicar y mostrar qué significa Él como Padre. Igualmente que cuando hablamos de cualquier otro atributo o característica de Dios, tenemos que dejar que sea Dios mismo el que nos muestre quién es Él. Evidentemente, cuando hablamos de un Padre, es una figura personal para nosotros. Cuando hablamos del Hijo, también inmediatamente somos hijos, conocemos la realidad de lo que significa personalmente un hijo. Pero hablar del Espíritu, como en estas conferencias vamos a hacer, es algo más difícil de imaginar. Un espíritu, por definición, es algo invisible. Casi tiene un aspecto fantasmal, diríamos casi espectral, ¿no? Y en cierto sentido hablar del espíritu es por lo tanto algo tan vago y difuso que es como si se perdiera en nuestra mente. Pero es importante entender también que debemos comprender el espíritu en los términos también que Dios mismo nos revela, que Él es no solamente Padre, Hijo, sino también Espíritu, el Espíritu Santo. Hablar de Dios como Padre implica una de las verdades más profundas realmente que tiene la Escritura. En un sentido podríamos decir que es lo que en esencia es un cristiano. Un cristiano es aquel que es hijo de Dios. En una cultura como la nuestra, católica, empezamos siempre aclarando, ¿no? Que no todos somos hijos de Dios en la misma manera que se está hablando aquí de tener a Dios como nuestro Padre. Por supuesto que somos criaturas, obra de Dios, objeto de sus manos. En ese sentido, a veces la Escritura puede hablar de Dios como Padre. Pero particularmente entendemos a la luz del Nuevo Testamento que Dios es Padre de una forma especial de individuos por medio de la fe en el Hijo, Cristo Jesús. Hablar, por lo tanto, de Dios como Padre sin comprender realmente quién es el Hijo, vemos que a la luz de lo que la Escritura nos muestra es imposible. Hasta el punto de que cuando se ha intentado estudiar en el Antiguo Testamento alguna expresión e indicación de lo que significa Dios como Padre, algún creyente de la primera parte de la Biblia, de esos 2/3 que se refiere a Dios como Padre, no ha encontrado ni un solo ejemplo en el texto de la Escritura. Incluso estudiando las oraciones del judaísmo que hay antes del Nuevo Testamento o incluso contemporáneas a él, no encontramos nunca a un creyente judío que le llame a Dios Padre. Por supuesto, otras religiones todavía están más lejos, si consideramos las religiones de la India o consideramos el propio Islam. Nunca encontraremos una expresión de Dios como Padre. Es algo particular y singular de esa fe cristiana. Por lo tanto, cuando nos acercamos en estas conferencias a lo que significa la realidad de esa vida en el Espíritu, entendemos que es ese espíritu de vida que nos lleva a la adopción como hijos de Dios, como nuestro Padre Celestial. La enseñanza, por lo tanto, que tenemos en este capítulo, que es sin lugar a dudas uno de los puntos culminantes, para muchos el Monte Everest de la revelación bíblica, difícilmente encontramos algo tan profundo como lo que está aquí en este capítulo 8 de Romanos. Nos acercamos a la realidad no solamente de lo que significa ese Espíritu de Dios que produce vida, sino también cómo nos lleva a Dios como Padre, cómo produce ese milagro, esa maravilla de la adopción que solamente es posible por Cristo Jesús, como vamos a ver. Muchos han considerado esta epístola de Romanos siempre como una expresión de nuestra estatus y situación, digamos, jurídica delante de Dios. Por utilizar un término más complicado, en un lenguaje forénsico, cómo es realmente nuestra posición respecto a la justicia de Dios.
Y es significativo que comienza este capítulo mismo con una declaración de cómo somos, cuál es nuestro estado legal, ¿no?, respecto a la justicia de Dios. Porque no debemos contraponer ambas cosas. En el estudio de la enseñanza paulina del apóstol Pablo, muchas veces se contrapone hoy en día lo que se considera un enfoque tradicional, que encontramos hasta la Edad Media en maestros como Anselmo, pero que conocemos en unas fechas como las que ahora se aproximan, en relación sobre todo con la enseñanza de Martín Lutero y el comienzo de la Reforma en el siglo XVI, cuando se enfatiza el problema de la justificación. ¿Cómo poder ser aceptado por Dios legalmente? Este ha sido el enfoque, digamos, histórico de la Iglesia en determinados maestros, como encontramos en la Edad Media y particularmente a partir de la Reforma. Ahora nos hallamos en una época en la cual se enfatiza que hay que acercarse en una nueva perspectiva a la enseñanza de Pablo. Esa nueva perspectiva paulina, como se le llama a veces, en lo que enfatiza es la relación horizontal que se produce no solamente con Dios de un modo vertical, sino también acercando a Dios a hombres y mujeres de diferente pueblo, lengua y nación, y particularmente, como vemos en el Nuevo Testamento, la gran sima, ¿no?, que dividía a judíos y gentiles. Muchos quieren optar por una de estas dos perspectivas y enfoques, pero la palabra de Dios los aúna. Vemos que de una forma clara en la enseñanza de Pablo tanto se enfatiza el problema de la justificación del ser humano, cómo se considera la comunidad de la que libros y epístolas como Efesios trata, cómo llega a crearse una nueva sociedad que Dios produce también de una forma sobrenatural. Pero es importante entender, como comienza nuestro texto en Romanos 8 desde el primer versículo, ¿no?, cuál es nuestro estado por el cual podemos llegar a formar parte de esa familia celestial. ¿Cómo podemos llegar a ser adoptados como hijos de Dios? Generalmente explicamos el Evangelio como el mensaje de perdón. ¿Qué hacer con ese problema que es la culpa, del cual ninguno de nosotros podemos escapar? La psicología ha intentado de alguna forma que nos libremos no solamente de ese Dios represor y que de alguna forma parece que limita a la vida humana, sino del complejo y el efecto que tiene todavía la culpabilidad en la vida de las personas. Pero es sintomático que en una sociedad como la nuestra, por lo menos en esta parte del mundo, en que Dios se considera muerto, no se tiene en cuenta la realidad de quién es Él. Sin embargo, todavía hoy no nos podemos librar de ese sentimiento de culpa. De alguna forma, incluso el hombre y la mujer no creyente, que no tienen una educación religiosa, que no ha vivido particularmente una formación represiva, se sigue sintiendo culpable. Y muchos se preguntan el por qué. La epístola a los Romanos, por supuesto, nos da la explicación. Nos muestra cómo hay un testimonio de Dios profundo en el ser humano, en la conciencia de cada individuo, ¿no?, por el cual entendemos que hay un problema en nosotros, un problema profundo, que no somos quienes debiéramos ser. Ese problema que llama la Biblia pecado, esa culpa profunda que hay en nosotros, es la que hace no solamente que estemos frustrados una y otra vez, sino que finalmente pensemos que nuestra vida va a ser un fracaso. Por lo tanto, nuestro texto comienza diciendo la única manera en la cual realmente podemos enfrentarnos al problema de la culpa. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la única solución al problema de la culpa. Hacer el duro y difícil ejercicio de la introspección, de mirarse hacia uno dentro de sí, observar tu propio corazón, mirar tu propia vida, siempre te hará asomarte al abismo. Lo que verás es lo lejos que estás de quien quisieras ser. Lo que siempre comprenderás cuando haces ese ejercicio de ser honesto contigo mismo es que no eres quien quisieras ser. Y esto es un grave problema a la luz de la Escritura, un problema tan grave que implica nuestra completa perdición.
Esa bancarrota moral en la cual nos encontramos hace que somos declarados culpables, no solamente ante nuestra propia conciencia, sino ante la hora de la verdad. Porque el mensaje cristiano, no lo olvidemos, es un mensaje trascendental, que va más allá de esta vida y de lo que significa esa cita ineludible que es la muerte para cada uno de nosotros. Nos habla de que hay un día en que está establecido, como dice Hebreos, que después de la muerte haya un juicio. Y ante ese juicio, queridas amigas y amigos, todos tenemos un problema. Romanos 3 nos dice que es universal. No hay una sola excepción. Todos y cada uno de nosotros somos declarados culpables, ¿no?, ante ese juicio final en el cual se muestra la realidad de nuestra vida. No debemos esperar a ese momento para saber qué juicio, examen, qué balance habrá de nuestra vida. Romanos capítulo 3 nos declara ya de antemano que estamos sentados en el banquillo y el anuncio que se ha dictado de esa sentencia es en contra nuestra. Por lo tanto, comenzamos con esa intranquilidad, ¿no?, a ver la realidad de lo que parece nuestro propio fracaso moral. Nuestro texto comienza diciéndonos que, sin embargo, es posible librarnos de esa condenación cierta y segura que hay sobre nosotros, que es posible ser absuelto en ese juicio, de tal manera que no hay ninguna condenación para nosotros. Esto realmente es lo que perseguimos una y otra vez a lo largo de nuestra vida, el poder sentirnos en paz, si no con Dios, por lo menos con nosotros mismos. Pero por mucho que nos esforcemos y lo intentemos, fuera de ese Dios que se revela en Cristo Jesús, nunca podemos encontrar esa paz de la que la Biblia nos habla. La paz con Dios es solamente por medio de Cristo Jesús. Y esa paz significa la ausencia de condenación. Aquellos que somos creyentes y nos acercamos a la palabra, cuando hacemos también ese examen de nosotros mismos, nos damos cuenta del desastre que muchos somos todavía como cristianos. Tantos años que llevamos en la fe y realmente podemos decir que somos mejores que lo que éramos antes. Yo por lo menos sinceramente lo dudo muchas veces. Y en mi conciencia viene la pregunta una y otra vez: ¿y qué es la verdad de tu fe? ¿Dónde están las evidencias realmente que muestran ese cambio en tu vida? ¿Por qué no podemos tener la certidumbre tan clara cuando vemos nuestra vida de que somos hijos de Dios? La Escritura nos muestra en este capítulo anterior, Romanos 7, que es por causa de un conflicto, de una lucha interna que hay en cada uno de nosotros. Ese capítulo 7 nos dice que no hacemos lo que queremos hacer, todo lo contrario. Encontramos que hay como una ley, como un principio dentro de nosotros que nos lleva a hacer exactamente lo opuesto. Y esa ley en mayúsculas, que es la ley de Dios, por la cual también somos declarados injustos a la luz de su justicia, vemos que se convierten para nosotros en un instrumento y medio para nuestra muerte, para nuestra perdición. Romanos 7 una y otra vez nos descubre que por medio de la ley conocemos la realidad de ese problema que llamamos el pecado. ¿Cómo podemos entonces finalmente enfrentarnos a ese problema último? Si la ley lo que muestra, ¿no?, es nuestra injusticia. En cierto sentido, el capítulo anterior, capítulo 7, concluye, ¿no?, con ese inquietante desenlace, ¿no?, por el cual parece que hay como dos realidades dentro de nosotros que están en completa lucha y conflicto sin resolución alguna. Excepto en las últimas palabras. Nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿no?, el Señor nuestro. Hay una esperanza al final de ese capítulo que está en la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que el último capítulo, el final del capítulo 7, su último versículo, está íntimamente unido al principio de este capítulo. Acaba con una frase que muchos diríamos que es decepcionante: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Es el cristiano, por lo tanto, un esquizofrénico?
es una persona que tiene dos realidades dentro de él, ¿no? Y que continuamente están en un conflicto y tensión tal que parecemos dos personas, ¿no? Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, tiene un maravilloso librito que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Creo que no hago un gran spoiler, no os destripo la historia si os digo que al final los dos personajes son uno mismo, ¿no? Todas las historias del doble se basan en ese principio, ¿no? Te presentan dos personajes opuestos, ¿no? Uno terrible, absolutamente cruel, ¿no? Y otro que parece absolutamente desinteresado, una persona maravillosa, ¿no? Y finalmente lo que te descubre, ¿no? Es que se trata del mismo individuo. Claro, todos por naturaleza, en cierto sentido, nos sentimos así. Parece como que dentro de nosotros habitara dos personas en completa contraposición, ¿no? Es el lado oscuro. Secularmente y en el mundo hoy en día se le llama mucho tus propios demonios, ¿no? El estar dominado por tus propios demonios, o el lado oscuro, ¿no? O las sombras de tu propia vida frente a las luces de lo que hay en él. Incluso el no creyente, por lo tanto, ¿no? Es consciente de ese conflicto, pero particularmente es por la obra de Dios, nos muestra Romanos 7, que descubrimos hasta qué punto, ¿no? Hay esa tremenda distancia, ¿no? Entre lo que somos naturalmente en la carne, ¿no? Y lo que Dios realmente nos muestra que debiéramos ser de acuerdo a esa ley de Dios. Y la única solución, como dice el versículo 2, está en otra ley, la ley del espíritu de vida. En Romanos 7 se habla de dos leyes. Una ley, que es la ley de Dios, que entendemos, claro, que es los 10 mandamientos, comienza diciendo el apóstol Pablo, que es por el 10º mandamiento, no codiciarás, que él descubrió que la ley estaba en contra suya. ¿Por qué? Porque ese mandamiento, claro, es el que nos desvela, ¿no? Que no basta simplemente no robar o no matar, que no basta simplemente no ser un adúltero o un ladrón, sino que lo que realmente nos desvela el último mandamiento es que uno en su interior, en su propia mente, en su corazón, puede desear todas estas cosas y no hacerlas. Que no podemos percibir con nuestros sentidos visiblemente, ¿no? La realidad de lo que lejos podemos estar de Dios, pero Dios, que nos ve por dentro, que nos conoce, sabe lo que deseamos y lo que queremos. Y queridas amigas y amigos, lo que deseamos me daría vergüenza que hoy lo supierais. Porque la realidad de lo que hay en nuestro corazón y en nuestros deseos está en contraposición muchas veces con lo que Dios dice. Y esto es algo que en Romanos 7 se pone en evidencia. Es de una forma dolorosa que nos vemos como en un espejo. Y el apóstol lo se descubrió así. Dice al principio de ese capítulo anterior que por medio de ese mandamiento se dio cuenta que aunque él cumplía la ley supuestamente rigurosamente como judío, sin embargo, en su corazón, en lo que él deseaba y lo que él le gustaba y buscaba en su interior, estaba muy lejos de lo que Dios quería. Tenía en Dios su delicia, con la mente servía a la ley de Dios, pero con la carne, con su realidad natural, se enfrentaba a esa ley que es la ley del pecado. La ley del pecado, como se describe en Romanos 7, es una ley activa, es como una fuerza. Fijaos que llega incluso, dice, a aprovechar la ocasión de la ley para llevarnos al mal. O sea, es no solamente la ausencia de bien, el mal, sino que el pecado vemos que es una realidad interior que nos empuja, ¿no? Que nos lleva, ¿no? Que utiliza incluso las propias prohibiciones de la ley para producir el deseo de aquello que no es bueno. Todos lo conocemos por experiencia, ¿no? Basta que te prohíban algo, ¿no? Y enseguida todo adquiere una aureola de atractivo. ¿Y por qué eso es tan malo? ¿Qué hay realmente de aquí tan terrible en esto, ¿no? ¿Por qué no se va a poder, ¿no? hacer eso que se prohíbe, ¿no? Y todos por naturaleza es como si somos empujados por esa ley, ¿no? Precisamente a lo contrario de lo que Dios quiere. Y es por eso que no es fácil de dominar, no es posible de sujetar o de controlar. Todos por naturaleza vemos que incluso podemos a veces reprimirnos, ¿no? Por el que dirán, por un sentido del deber, ¿no? Al fin y al cabo hay que hacerlo. Pero en tu corazón, en tu interior, no puedes enfrentarte a esa ley del pecado. Lo que deseas, lo que en tu corazón hay, no tienes en ti mismo la capacidad para poder cambiarlo.
Es un problema profundo, un problema de corazón. Y entonces, este capítulo 8 nos muestra la única respuesta realmente que la palabra de Dios nos revela, por la cual Cristo Jesús, ¿no?, es la causa de alabanza y de maravilla, por la cual tenemos una posible solución. Porque por medio de Cristo Jesús, nos dice, tenemos la ley del Espíritu de vida en él. Esa ley del Espíritu es en mayúsculas, no es el Espíritu en minúsculas que hay dentro de cada uno de nosotros, sino que nos dice que hay otra obra invisible, realmente incomprensible y difícil de analizar, de la que Jesús le habla, aquel religioso judío, recordáis, Nicodemo, cuando lo compara como el viento, que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo que ves es el efecto. Ves las hojas que se mueven, ves el aire que levanta las cosas en la calle, pero ese viento, esa obra incomprensible que es el Espíritu de Dios, es el que produce la vida. Dios, por su Espíritu, vemos que también actúa de acuerdo a ese principio, la ley del Espíritu de vida. Y esa ley es una ley de libertad. Si la ley de Dios lo que mostraba era nuestra esclavitud al pecado, cómo no podemos ser libres de él, cómo no podemos romper, por mucho que nos empeñemos, ¿no?, con aquello que en nuestra vida está en contra de Dios y su voluntad, ¿no? El Espíritu de Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Por lo tanto, hablar de la vida en el Espíritu, ¿no?, es hablar de la única esperanza que tenemos tú y yo, de ser diferentes. No hay otra manera. Por mucho que podamos profundizar en esa voluntad divina expresada en su ley, en sus mandamientos, por mucho que hagamos ejercicios de disciplina, ¿no?, de dominio propio para intentar conformarlos, si no es por ese espíritu de vida, estamos condenados a la muerte. ¿Y cómo se produce esa victoria del espíritu de vida contra esa ley del pecado que nos lleva a la muerte? Nos dice que solamente de una forma, en Cristo Jesús. El Evangelio, por lo tanto, es profundamente cristocéntrico. Es en él que está la liberación. Es por él que el Espíritu de vida puede producir novedad en nosotros y hacernos una nueva creación. Y es por él, como vamos a ver, que podemos tener a Dios también como Padre, ser adoptados por él por medio de la fe. Y dice el versículo 3 que lo que era imposible entonces para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ha condenado al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley, por lo tanto, tiene una debilidad inherente en sí misma. Tú puedes decirle a la gente, no hagas esto, pero por el simple conocimiento de ello, la gente no cambia. Si le fuerzas, si le obligas, a lo mejor puede externamente, aparentemente, hacer como que cumpla esa ley. Pero la ley de Dios no le basta con que externamente o aparentemente cumplas la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús que la ley de Dios lo que pide es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. No le basta una obediencia superficial. Este es el gran error, claro, de nuestra sociedad. Piensan, bueno, todos estos problemas que hay en el mundo, todas estas terribles lacras de nuestra sociedad, ¿no?, abusos, embarazos indeseados, discriminación, violencia, ¿qué hacemos? Campañas de prevención. Les enseñamos a todos desde su infancia, ¿no?, lo que tienen que hacer, y así, con el conocimiento, con la conciencia de sus valores, vivirán como tienen que vivir. Claro, ¿cuánto tiempo vamos a seguir viviendo con este espejismo, con esta ilusión de que el problema que tenemos es un problema de conocimiento? El conocimiento no ha salvado nunca a nadie, ni entonces ni hoy. ¿Os creéis que hacemos lo malo porque no sabemos que es malo? Claro, esto es una ingenuidad tremenda. ¿Quién piensa que empieza un camino de adicción, ¿no?, sin saber que eso es destructivo, que eso va a acabar con su vida? Todos saben
a lo que le lleva esa adicción. Pero sencillamente hay una debilidad inherente en la ley. La ley no ha podido salvar nunca a nadie, ni entonces ni ahora, porque no es su capacidad, no está hecho para ella, no es el fin de la ley la liberación y la redención del ser humano. Dios no ha dado la ley para eso. Entonces, cuando confundimos, claro, la ley con el Evangelio, como dice el reformador Lutero, encontramos todos los grandes errores y problemas que hay todavía en el cristianismo hoy. Claro, te crees finalmente que el cristianismo de lo que se trata es de saber cómo ser mejor personas. ¿Cuántos incluso, ¿no?, en nuestro propio contexto evangélico hacen tanto énfasis en los valores, ¿no?, que parece que no tenemos más que predicar o anunciar valores? Los valores nunca han salvado a nadie, ni los salvarán entonces ni ahora. No somos salvos por nuestros valores, somos salvos por Cristo Jesús. Eso es lo que es el Evangelio, la buena noticia. Y por lo tanto no se trata de dar lecciones de moralina, sermones al mundo, de decirle cómo ser mejor persona. Lo que tenemos es que anunciarle la maravilla, ¿no?, de que en Cristo Jesús es posible una nueva vida. ¿Por qué? Porque nos dice que lo que era imposible para la ley, Dios, al enviar a su Hijo en semejanza nuestra, que nuestra carne de pecado, a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne, para que esa justicia se cumpla. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es la obediencia perfecta que ni tú ni yo tenemos. Por lo tanto, cuando Dios te mira hoy, aquí y ahora, como nos verá un día cuando, en cualquier momento, tengamos que estar delante de su presencia, Dios no va a mirar solamente quién tú eres, lo que tú has hecho en tu vida, lo que has logrado o conseguido, cuál ha sido tu esfuerzo o tu voluntad. Si es eso lo único que mirara, ay de ti y de mí, porque tierra trágame, estamos perdidos. La única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de la ley que nosotros nunca lograremos. Él es la satisfacción completa de esa justicia realizada. Cuando Dios mira a la humanidad y su fracaso, ciertamente que lo único que podíamos esperar es la ira y la condenación de Dios. Pero aquel que tiene su confianza en Cristo Jesús, Dios está satisfecho. Es lo que llamamos propiciación. Propiciación es una palabra anticuada, pero su significado es maravilloso. Significa que Dios nos mira hoy con su sonrisa, contento, satisfecho. No mira, pero mira, ¿qué te crees tú que eres? Aquí, haciéndote el hipócrita. ¿Quién piensas tú que tú eres? ¿Es que te crees que no sabes lo que tú haces? Si Dios nos mirara así, realmente lo único que podríamos esperar es la vergüenza final. Pero Dios, por medio de la fe, cuando confiamos en Cristo Jesús, ve la completa realización, satisfacción, propiciación que hace Dios por nosotros en Cristo Jesús. Y en su Hijo está su delicia. Él se complace en él. Todo lo que el Hijo ha hecho le es agradable, hace que sea su causa profunda de dicha y de júbilo eternamente. Y es por eso que nos acepta, es por eso que nos mira con agrado, es por eso que es propicio para con nosotros en Cristo Jesús. Y es así que la justicia de la ley se cumple en nosotros, cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras del versículo 4, muchos estudios de la epístola dicen que son repetidas al final del versículo 1, y por eso hay algunas traducciones que encontráis de la Biblia que no tienen la última parte del versículo 1. Se acaban diciendo los que están en Cristo Jesús, y ahí acaba el versículo y continúa diciendo porque la ley del Espíritu de vida. Y piensan que se ha pasado el final de este versículo 4 también al versículo 1. Pero lo que te muestra realmente es que esté o no esté realmente en el texto original, se dice claramente después. O sea, es una reiteración, pero que claramente nos muestra una verdad profunda. Que no son los de la carne que piensan de las cosas de la carne, sino los que son del Espíritu. Son los que piensan las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es esa carne? Es la carne que se flagelaban aquellos frailes o monjes, como podía ser Martín Lutero, intentando dominar su vida y ser aceptado por Dios. No. Esa carne es el estado natural en el cual estamos cada uno de nosotros. Es la realidad de lo que somos, tal y como venimos a este mundo y como por nuestra naturaleza seguimos siendo. Lo que quiere decir claramente la palabra de Dios es que en nuestro estado natural no hay ninguna esperanza para nosotros. Nuestra única esperanza está en el Espíritu de Dios, que produce ese milagro de una nueva vida en nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios viene en Cristo Jesús a nosotros? Produce un cambio de vida. Ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. El camino y el andar, como dice el poeta, es la vida misma. Se hace camino al andar. Y si nuestra fe es simplemente una esperanza que hemos tenido, una realidad que hemos vivido hace algunos años, muchos o pocos, ciertamente poca esperanza podemos tener. De lo que se habla aquí es de la realidad de lo que somos en el presente. Y lo que cambia nuestra vida, lo que nos hace diferentes, es la presencia del Espíritu de Dios. Es andar conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos enfatizan el sentido de dirección, de guía, pero va más allá que eso. No es simplemente aquellos que son guiados, como vamos a ver, por el Espíritu de Dios. Son aquellos que se mueven, que viven, que andan por la obra del Espíritu de Dios. Él es el impulsor, es el motor, el que produce esa nueva vida. Por eso, como cristianos evangélicos, una y otra vez no podemos cansarnos de decir, ¿no?, la realidad de que el verdadero cristiano, ¿no?, es aquel que ha tenido una experiencia del Espíritu de Dios, pero que anda también en una vida nueva por medio del Espíritu de Dios. ¿Qué significa entonces vivir en el Espíritu respecto a ese vivir conforme a la carne? Nos dice que afecta a nuestros pensamientos, versículo 5. Claro, quien solo piensa en términos naturales, sencillamente no conoce el Espíritu de Dios. Razona las cosas de acuerdo a su entendimiento, a su propia prudencia, a su comprensión. Pero quien anda conforme a su propia prudencia realmente se equivoca. Es el Espíritu de Dios el que produce una nueva mente en nosotros, el que hace que veamos las cosas de forma diferente. Esto sabemos que en la enseñanza del Nuevo Testamento es muy importante, porque de acuerdo a cómo pensamos, también vivimos. Hay una relación entre nuestra mente, ¿no?, y la acción, la realidad de lo que es los hechos, de cómo actuamos. ¿Qué es ocuparse entonces de la carne y qué es ocuparse del Espíritu? Aquí lo califica en el versículo 7 de designios, ¿no? Un designio sabemos que es como algo inescapable, una realidad ineludible en la que estamos ahí. ¿Por qué expresa la vida del Espíritu y la vida de la carne en esos términos, ¿no?, de designios, ¿no? Designios porque el que tiene el Espíritu de Dios no es una experiencia como encontramos a veces en el Antiguo Testamento, por el cual el Espíritu viene y se va del creyente. Hombres de Dios, como vemos en la Escritura, reciben el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y hacen cosas que no podrían hacer humanamente. Es el Espíritu de Dios que ha venido a ellos. Pero igual que ese Espíritu viene, parece como si ese Espíritu les pudiera abandonar. La oración de David, ¿no? No apartes el Espíritu de mí. Pero en el Nuevo Testamento vemos que cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, su vida cambia. Nunca vuelve a ser lo mismo. Los designios del Espíritu hacen que su vida sea diferente a partir de ahora. Y nos dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden los que no tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la afición, la fantasía de que se puede vivir y hacer lo bueno y ser correctos sin Dios y su Espíritu es confundir nuestras ilusiones y nuestra imaginación con la realidad. Quien no tiene el Espíritu de Dios no puede hacer lo que Dios pide de nosotros. Puede hacer humanamente buenas cosas. Claro, todos sabemos lo que es
humanamente decir que una persona es buena. Queremos decir que lo que hace, sus motivaciones, su falta de egoísmo, ¿no?, nos parece encomiable. Pero ¿es eso la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que humanamente consideramos algo admirable. Lo que Dios produce por su Espíritu es en relación con su ley, fijaros. No somos salvos por la ley, pero no somos libres de la ley. Esto es una de las grandes confusiones del cristianismo evangélico hasta el día de hoy. Muchos piensan que porque Cristo ha cumplido la ley ya no tiene ninguna función para nosotros. Sencillamente estamos sin ley. O que la única ley que tenemos, la ley del Espíritu, no tiene que ver nada con esa ley de Dios expresada en sus mandamientos. Pero no es así como Jesús habla. ¿Qué es lo que nos dice el propio apóstol Pablo aquí en Romanos? El cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Por lo tanto, no estamos libres de la ley, sino que la ley se convierte en el modo de expresión de nuestra gratitud y de nuestro reconocimiento a Dios. No es casualidad, por lo tanto, que Jesús cita los 10 mandamientos después de decir que no ha venido a abrogar su ley, sino a cumplirla. Cumplirla no significa olvidarse de esos mandamientos, sino que empieza a decir qué piden esos mandamientos. No matarás no es simplemente no quitarás la vida de alguien. Basta un pensamiento de odio para ser culpable de homicidio. No adulterarás no es simplemente tener un acto sexual con una persona que no es tu cónyuge. Basta un simple mirada, pensamiento para ser culpable de adulterio. Jesús, por lo tanto, expresa lo que es la voluntad de Dios y lo que significa seguirle en términos de mandamientos. Tertuliano, un padre de la Iglesia, decía que el Señor estaría siempre crucificado entre 2 ladrones: el legalismo y el antinomianismo. ¿Qué significa eso? Antinomianismo significa anti-nomas, contra ley. Muchos cristianos piensan que están por encima de la ley, que para ellos no rigen los mandamientos. Como viven en el Espíritu, actúan en amor y ese amor no se expresa en ningún mandamiento conocido. Simplemente siguen, impulsados por el Espíritu, lo que les parece que es lo correcto. Claro, esto no es lo que Jesús enseña. El que le ama busca guardar sus mandamientos. Ninguno está por encima de los mandamientos de Dios. Ahora bien, no se trata seguir a Jesús simplemente de cumplir sus mandamientos. El legalismo es aquel que piensa que todo el problema de la vida cristiana es simplemente un problema de obediencia al no harás esto y no harás lo otro. Eso es legalismo. Claro, por supuesto que son leyes que van más allá de lo que Dios ha dicho. Son también leyes humanas en las cuales aplicamos esas leyes divinas a cuestiones prácticas. Claro, ¿por qué nuestro medio evangélico, ¿no? Han sido tabú siempre tantas cosas, ¿no? El alcohol, el tabaco, el baile, los entretenimientos, ¿no? No porque haya un versículo que te diga no hagas esto o no hagas lo otro. No, eran principios que se inferían, digamos, de la ley, que constituían toda una regulación externa a la ley, pero que finalmente se convierte en legalismo. Una serie de reglas bien inspiradas y que tienen sentido, pero que finalmente se convierte en que eso es la vida cristiana. Si tú haces esto, eso eres cristiano. ¿Por qué tantas generaciones ya, desde el siglo pasado, han abandonado la Iglesia muchas veces? Porque se han visto incapaces de vivir de acuerdo a esas reglas y normas. Y como entendían que el cristiano era eso, el que hacía eso, pues si veían incapaces de hacerlo, no comprendían lo que significa aquí esa obra del Espíritu, que es la única realmente que te lleva a entender lo que es no solamente la voluntad de Dios, sino a buscar hacerla realmente en tu vida. Dice, por lo tanto, si vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, la Iglesia y el aniversario que hoy podemos celebrar también en este fin de semana nos muestra que es por la obra del Espíritu de Dios que estamos aquí y que podemos vivir esa nueva vida y escuchar y prestar atención a esta su palabra, actuando conforme a ella.
es solamente por la obra del Espíritu de Dios que estamos aquí. ¿O tú te crees que estás aquí simplemente porque has sido más diligente que otros que ya no están a tu lado en el banco? ¿Piensas que simplemente has seguido y has perseverado y sido fiel porque te has esforzado en ello? Por supuesto que no. Ha sido por el Espíritu de Dios que estamos aquí, por ese Espíritu de vida que nos ha llevado a continuar y a seguir en el camino a pesar de tantos errores o de tantos fracasos. Por lo tanto, la Iglesia es carismática. Creamos o no creamos sobre la vigencia o no de ciertos dones o la manera en que los practiquemos, si la Iglesia no es carismática, no es Iglesia. Es por el carisma, por el don del Espíritu de Dios que la Iglesia está en este mundo. Si no, se habrían cerrado las puertas de esta capilla como de todo testimonio cristiano. Es porque Dios y su Espíritu está obrando en esta vida, ¿no? Es que podemos estar hoy aquí y celebrar la realidad de que hay vida y esperanza de Dios en Cristo Jesús. Y lo que predicamos y una y otra vez anunciamos a cada persona que se acerca al sonido del Evangelio es que necesitas tener el Espíritu de Dios para tener esa nueva vida. No es otra cosa, es nuestra única esperanza. Y ese Espíritu de Dios nos dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo, aunque esté muerto a causa del pecado, si el Espíritu vive a causa de la justicia, ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, levantará también de los muertos, igual que a Cristo Jesús, también nosotros nos vivificará nuestros propios cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Versículos 10 y 11. ¿Qué significa, por lo tanto, tener el Espíritu de Dios en nosotros? Significa una nueva vida a causa de la justicia que Dios nos da en Cristo Jesús. Pero, ¿tenemos esa vida ahora? No. Aguardamos y esperamos la manifestación de ese Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, levantando nuestros propios cuerpos de la muerte. La tentación del movimiento evangélico hoy en día, como en otros momentos de la historia, es una escatología consumada. Es pensar que tenemos todo lo que el Espíritu de Dios nos promete y ofrece hoy, aquí y ahora, en este momento. Sea sanidad, sea prosperidad material, sea salud emocional, sea todo lo que podemos anhelar y desear. Si tienes el Espíritu de Dios, no tienes más que reclamarlo. ¿Es esto lo que nos enseña la doctrina apostólica? Yo creo francamente que no. Hay un problema de tiempos aquí. Entre ese ya y ese todavía no. El Espíritu de Dios está en nosotros, pero aguardamos y esperamos una manifestación del Espíritu que todavía no hemos alcanzado. El apóstol dice por eso que prosigue esta carrera hasta ese día. ¿Y cuál es ese día? El día en que Cristo Jesús, en su regreso, como en el sonido de una trompeta, como en un instante, los cuerpos de los muertos serán levantados y unidos a aquellos vivos delante de Él en su juicio. Si lo único que esperamos es lo que ahora podemos vivir del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, somos dignos de conmiseración. Sin resurrección, realmente lo que podemos gozar o disfrutar ahora es ciertamente limitado. ¿Por qué? Aquellos que nos vamos haciendo mayores vemos que las dolencias y los males aumentan. Vamos acumulando nuevas enfermedades y situaciones cada vez más molestas en nuestro cuerpo. Tenemos el Espíritu de Dios, pero nuestro cuerpo y nuestra carne no funciona de acuerdo a lo que nosotros podemos esperar o aguardar que esa vida que Dios nos ha dado se manifieste plenamente en nosotros. La enfermedad, por lo tanto, no es una negación de la realidad de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, sino lo que nos muestra es que aguardamos y anhelamos un cuerpo que todavía no es el que tenemos. Cuando tengamos ese cuerpo resucitado, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá dolencia, no habrá muerte. ¿Y cómo sabemos que esto no es un sueño, una fantasía y una ilusión?
Porque igual que Cristo murió y cumplió así con nuestra condena justa de Dios en aquella cruz, resucitó de los muertos para darnos nueva vida. Y esa nueva vida será una realidad cuando Él vuelva. Por lo tanto, como nuestro texto nos dice, Él vivificará a nuestros cuerpos mortales por ese mismo Espíritu que mora en nosotros. No hemos visto todavía ni alcanzado ni llegado aquello que aguardamos y esperamos. Si te parece que ahora conoces algo del Espíritu de Dios, todavía no sabes lo que ese día será. Todavía vivimos en esa tensión y ese conflicto entre lo que parece nuestra mente y lo que es nuestra carne. Parece que no podemos vivir en consonancia o armonía, pero cuando Dios culmine y consume su obra, nuestra mente estará en consonancia con ese nuevo cuerpo y carne en la cual no habrá pecado, sino que viviremos la realidad de Dios. Por eso es que se describe a veces incluso a la Iglesia colectivamente como un cuerpo, pero es como un cuerpo sin cabeza, ¿no? Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nuestra cabeza, Cristo Jesús, está en los cielos. Bueno, ¿sabéis lo que puede hacer un animal sin cabeza? Muy poco. Por eso hay tantas contradicciones, claro. Lo que hacemos no es exactamente lo que Cristo quiere. No solamente individualmente, sino como iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen sus planes, proyectos y programas y creen simplemente que hacen lo que Cristo hace? Pero no. Nuestra cabeza, Cristo está en los cielos. Y hay disonancias, hay desarmonía, hay falta de consonancia entre la mente de Cristo y la nuestra. Y a veces lo que queremos, deseamos, nos empeñamos no es lo que Cristo quiere. Muchas veces no son solamente nuestros actos los que están en contradicción con Cristo y su voluntad. Estudiar la historia de la Iglesia puede ser un ejercicio francamente deprimente. Quien piensa en las maravillas de lo que el cristianismo ha logrado en el mundo solamente está pensando en las luces de la historia de la Iglesia. Pero os aseguro que junto a esas luces hay tremendas sombras. La Iglesia ha hecho muchas veces todo lo contrario, ¿no?, a lo que es la voluntad de Dios. El escritor ruso Dostoyevsky describe aquí en Sevilla qué ocurriría cuando Jesús volviera. Se llama El relato del gran inquisidor. Esta parte de su libro que se llama Los hermanos Karamazov, ¿no? Y dice, ¿qué ocurriría si Jesús volviera aquí en el siglo XVI, a este barrio de Triana, y se encontrara con lo que el gran inquisidor y su iglesia estaba haciendo? Pues le meterían en la cárcel. En el castillo de San Jorge se imagina Dostoyevsky, el escritor ruso, que estaría Jesús. Y va el gran inquisidor a verle esa noche. Y tiene ese diálogo tremendo, ¿no?, que hay en el libro, ¿no? Y le dice el gran inquisidor de Sevilla, ¿pero tú para qué has venido? A fastidiarnos el asunto. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y está indignado totalmente del regreso de Cristo Jesús. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido? Si aquí hemos logrado precisamente lo que tú querías, ¿no? Y claramente en el diálogo, ¿no?, se muestra la completa disonancia, desarmonía, completa oposición, ¿no?, entre lo que Jesús es y lo que Jesús quiere y lo que el gran inquisidor y su iglesia representa. Es todo lo contrario realmente a lo que él deseaba. Y de esa forma le pretende incluso pensar que le va a hacer un favor, acabando con su vida, volviendo a matarlo, ¿no? Porque así nos deja finalmente acabar la obra que estamos haciendo, que es al fin y al cabo lo que él quiere, ¿no? Y él lo único que va a hacer es interferir, no va a ser más que un obstáculo. Así que lo mejor es que vuelva a marcharse y que volvamos a seguir haciendo su obra. Esta es la gran tragedia de la Iglesia de este país, ¿no? Una Iglesia que quiere hacer la obra de Cristo, que pretende tener los pensamientos de Cristo, que pretende sentir como Cristo, sin conocer realmente lo que significa la vida de Cristo por su Espíritu en la realidad de su Iglesia. Tantas cosas que se han hecho como entonces en contradicción con él. Enseñanzas, doctrinas, ideas que no son la mente de Cristo, sino que son el pensamiento de los hombres y cómo lo imaginan, ¿no? Y sentimientos supuestamente piadosos que veis aquí cada Semana Santa, pero que no son los sentimientos de Cristo Jesús. Por lo tanto, sin el Espíritu de Dios y sin la mente de Cristo, ¿no?, estamos perdidos, ¿no? Dice, por lo tanto, somos deudores. Deudores no de la carne, sino
que debemos no vivir conforme a esa carne, porque si no moriremos, sino por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne para poder vivir, dice en los versículos que van del 12 al 13. Por lo tanto, no solamente la Iglesia, sino cada uno de nosotros somos deudores del Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste esa deuda? Claro, Cristo ha venido a pagar esa deuda. En la cruz, la deuda ha sido salvada. Cuando el Señor dijo, consumado es que había realizado plenamente lo que era la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios en Cristo Jesús, haciendo que su justicia fuera cumplida, ¿no? Que la condena fuera pagada. ¿En qué sentido entonces somos deudores ahora, cuando Cristo ha pagado ya nuestra deuda? Somos deudores de una deuda de gratitud. La ley de Dios y el camino que nos habla aquí, que debemos vivir conforme al Espíritu, no es por un mero sentido del deber. Está expresado siempre en la Escritura en términos de agradecimiento, de gratitud. Si Dios ha pagado todo, si Él ha hecho en Cristo Jesús todo lo que hace falta, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es vivir en gratitud a lo que Él ha hecho. Y eso es lo que significa la obediencia, lo que significa la alabanza y la adoración que caracteriza una y otra vez a aquellos que son salvados y redimidos. Estamos en deuda, no en deuda a la carne, sino en deuda del Espíritu. Finalmente, ¿cómo podemos entender que podemos vivir en ese agradecimiento conforme al Espíritu, buscando hacer su voluntad? Estos últimos versículos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como decíamos, no encontramos algo ni siquiera en el judaísmo parecido a esto. Una oración como Abba, Padre. Joaquín Jeremías, uno de los más conocidos estudiosos del Nuevo Testamento, hace así su teología del Nuevo Testamento, mostrando lo singular, lo extraordinario que hay en esta expresión, ¿no?, de Abba Padre. La confianza insólita, ¿no?, sorprendente en Dios como nuestro Padre. ¿Y cómo es esto posible? Nos dice aquí que por la guía, en primer lugar, y la dirección del Espíritu. ¿Qué es lo que te ha llevado a conocer a Dios? ¿Qué es lo que te ha llevado a esa nueva vida y a recibir esa obra de Cristo Jesús? Es la dirección del Espíritu Santo. Es la guía de su Espíritu, esa persuasión por la cual nos atrae, como por hilos invisibles de su amor, a conocer a Dios en Cristo Jesús. Y el Espíritu llega donde nosotros no llegamos. Por eso debemos confiar como Iglesia, y ahora, al celebrar este aniversario, en el hecho de que no estamos solos. Tal vez nos parezca que no hay mucha gente interesada en el Evangelio, que hay pocos deseosos de oír lo que tenemos que decirles. Pero debemos confiar en esa obra del Espíritu de Dios que atrae y que guía a las personas, entonces como hoy. Y lo hace de una forma absolutamente irresistible. La obra del Espíritu de Dios es una obra atrayente, una obra seductora. Es el cumplimiento, como le dice a Nicodemo, del propósito del Padre. Cuando le dice que Él será levantado, pero muchos, ¿no?, serán atraídos como por un imán, ¿no?, a Cristo crucificado. No hay otra cosa en la cual se complazca más que el Padre que en atraer como en un imán, ¿no?, a las personas a Cristo Jesús. Allá donde Cristo es proclamado, el Espíritu está actuando y produciendo nueva vida. Y esa es la confianza con la cual dice también que por lo tanto ese Espíritu lo que produce es libertad y no esclavitud. No hemos recibido un espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. Juan Wesley, el conocido predicador del avivamiento del siglo XVIII, encontró en este texto su gran liberación. Él pertenecía en la Universidad Inglesa, en Oxford, a un club llamado el Club de los Santos. Eran cristianos dentro de la Iglesia de Inglaterra que se esforzaban por hacer buenas obras, ¿no?
Se juntaban como una asociación de jóvenes que querían hacer actos y obras de caridad, ¿no? Esforzarse por vivir santamente. Y ese era el camino por el cual él estudió teología y finalmente llegó a ser ordenado al ministerio cristiano. Se le manda a las colonias que había entonces en el Nuevo Mundo de América para hacer allí su tarea como ministro anglicano. Todo es un desastre detrás de otro. Finalmente no logra nada de lo que esperaba y anhelaba y vuelve decepcionado en el barco de Inglaterra, ¿no? Y había entre los marineros, ¿no?, unos hombres que pertenecían a una asamblea de hermanos moravos, se le llamaba. Era un avivamiento, un despertar que Dios había producido históricamente, ¿no?, después de la Reforma, ¿no?, en toda una parte de Europa, ¿no?, cercana en toda la zona del este de Europa, desde Alemania mismo llegaba el efecto de esa predicación, pero de la exaltación sobre todo del Evangelio, ¿no?, y de la predicación de Cristo crucificado que hacía este varón llamado von Zinzendorf. Este hombre hizo muchos himnos que hoy todavía cantamos, ¿no?, sobre Cristo crucificado. Muchos de los himnos que tienen referencias a la cruz, ¿no?, a la sangre de Jesús, tienen muchas veces su autoría en él, ¿no? Y este movimiento de los hermanos moravos conocía otra vida diferente, ¿no? Y en el barco los marinos les escuchan a este hombre, ¿no?, y le hablan de la realidad de otra vida de fe, de otra experiencia del Espíritu. Y le invitan a ir a Londres, a la capilla que ellos tenían en Aldgate Street, donde, curiosamente, diríamos que por casualidad, ¿no?, era la epístola a los romanos lo que estaban considerando. Y cuando entró en aquella capilla, ¿no?, y escuchó las palabras que acabamos de leer de Romanos, ¿no?, le escribió a su madre diciendo: yo no sé si desde el Club de los Santos no he vivido otra cosa más que esclavitud, pero lo que no he conocido es la libertad del Espíritu de Dios. Sintió un extraño calor, dice, sentado, escuchando, que se mantuvo y cambió su vida para siempre. La conversión es así. Para algunas personas es una experiencia catártica, absolutamente, profundamente emocional, y para otros, como Wesley, fue un extraño calor que sintió dentro de él. Pero ese calor le cambió su vida, le hizo diferente, le hizo distinto. Descubrió la vida de libertad que viene del Espíritu de Dios. Y él había recibido lo que en nuestro texto dice a continuación es el testimonio del Espíritu. Con ello quiero acabar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Incomprensiblemente, lo que debemos vivir y experimentar cuando llegamos a la fe es un conocimiento que no viene de nuestra mente, de saber o estar informado sobre ciertas cosas. Es un conocimiento profundo que llamamos espiritual, no porque sea místico, elevado, porque sea algo que se levanta sobre lo carnal o lo material, sino porque es obra del Espíritu en mayúsculas, del Espíritu de Dios, hablando a tu propio espíritu, el Espíritu en minúsculas, de quién es Dios. Y mi pregunta hoy, por lo tanto, al acabar nuestra reflexión es si ha recibido ese testimonio. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu espíritu, porque si no lo has hecho, yo te invito a hacerlo hoy, esta noche conmigo. No hay nada que al Padre más le agrade que conceder su Espíritu. Es el mayor regalo, el mayor don y dádiva que puede dar sobre la faz de la tierra. El Señor Jesús dijo: si vosotros que sois malos padres, Él nos engañaba, sabía perfectamente qué tipo de padres somos, ¿no? Vosotros que sois males padres, cuando vuestro hijo os pide algo de comer, no le dais una piedra, sino que le dais un pedazo de pan. No le dais una serpiente, sino que le dais pescado. ¿Cuánto más, no?, vuestro Padre en los cielos os dará el mayor regalo? Por lo tanto, hay un don inefable, un regalo que Dios nos ofrece hoy y aquí y ahora, como ha hecho en tu vida, que es su Santo Espíritu. Yo os aseguro que no hay nada comparable a lo que ya has conocido en tu vida que el Espíritu de Dios. Quien tiene el Espíritu de Dios tiene la vida misma, la vida verdadera, la vida plena que hay en Cristo Jesús. Y por eso, nuestra oración ahora ha de ser que Dios, por su propio Espíritu,
hable a nuestro propio espíritu de la realidad de quién es Él en Cristo Jesús. Y lo que nos dice finalmente es que en Cristo Jesús puedes ser heredero suyo, hijo suyo, con todos los derechos plenamente de lo que significa ser adoptado en su familia. La herencia antiguamente era algo muy importante. Sabéis que el heredero vivía de las rentas, no tenía ni que pegar palo al agua, ¿no? Simplemente vivía de lo que la familia le heredaba. Entonces, era muy evidente, ¿no?, quién era heredero y quién no era heredero, qué era la herencia que tenías y la que no tenías. Hoy en día es más difícil de ver o entender, ¿no?, la importancia que tiene una herencia. Pero en la Biblia es crucial, es muy importante entender la diferencia que hace tener la herencia de Dios, ¿no?, a no tenerla en este mundo. Y la diferencia, si os fijáis, no es una vida plena, satisfecha, llena de todo lo que el mundo puede ofrecer. El heredero también sufre necesidades. El heredero también tiene privaciones. ¿Por qué? Porque todavía no ha recibido la herencia misma. Hasta que no tienes la herencia en tus manos, hasta que no la disfrutas, serás heredero, pero tienes necesidades como tiene cualquiera. Y esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros aquí y hoy, ahora. Cuando recibimos por esa obra de Dios ese regalo que es la presencia de su Espíritu en nosotros, Él nos hace herederos suyos. Pero aunque somos herederos, todavía no hemos alcanzado esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia? El pueblo de Israel, claro, pensaba que era la tierra, fundamentalmente, esa tierra prometida a la que iban como peregrinos. Pero llegan a aquella tierra y sabéis lo que pasó. Finalmente parece hasta que la tierra misma los expulsara, ¿no? Dios se vuelve contra ellos, los echa de su propia tierra y manda a todos los profetas a hablar contra su propio pueblo. Y se preguntan entonces en el exilio, ¿no?, ¿qué hay de esa herencia? ¿Qué ha quedado de todo ella? Y Dios les muestra la realidad de quién es Él, allí, lejos, incluso de su tierra. Y lo que descubres, claro, es que esa herencia, como dice el apóstol Pedro, es mucho más que la tierra misma. El Señor ha prometido también, ciertamente, a su pueblo. El Señor dice que esa herencia es tener a Dios como nuestro Dios. El que Él sea nuestro Padre para siempre. No hay nada comparable a tener a Dios como tu Padre. Puedes tener todo tipo de necesidades, padecimientos, contradicciones, pero quien tiene a Dios como Padre tiene un vínculo que nunca se puede romper. Es el único amor incondicional. Fijaros que cualquier otro amor, afecto, cariño que tengas, depende de lo que tú hagas. Si tú haces méritos, si te esfuerzas, intentas ser realmente un buen hijo, un buen esposo, alguien que realmente como trabajador cumple, pues recibirás así el afecto que corresponde. Pero el único amor incondicional que tenemos, que podemos alcanzar y llegar, es el de Dios en Cristo Jesús. Porque es el amor de un padre. Cuando un hijo es una vergüenza para ti, cuando hace lo indecible, comete los mayores crímenes, ofensas y está en una cárcel despreciado por toda la sociedad, ¿quién es el que va a ver a su hijo? Sino sus padres. ¿Quién es realmente quien no renuncia, ¿no?, sino aquel que tiene ese vínculo que nada puede cambiar, que es que tú eres su padre y él es su hijo? Hagas lo que hagas, aunque sea una vergüenza, una deshonra, un dolor continuo para tu vida, es tu hijo. Y como tu hijo le amas, hagas lo que hagas. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo en esta noche por su palabra, en segundo lugar, no es solamente si tenemos el Espíritu de Dios, sino si te sabes aceptado por Dios, hagas lo que hagas. Si sabes que eres su hijo, en cualquier forma o cualquier manera de la cual ahora estés viviendo. Porque de eso se trata. La gran diferencia de la fe es saber si uno es un hijo de Dios o no lo es. Porque el hijo es el que se arrepiente también y el que vuelve a su casa y se encuentra con la sorpresa del padre que, corriendo a él, le abraza, no le deja decir una palabra y le dice:
hijo mío. Por lo tanto, aunque nos hayamos alejado de nuestro Padre, cuando somos sus hijos tenemos esperanza. La esperanza de que volver a casa es encontrar a ese Padre que nos ama. De la única manera que vamos a poder ser amados, que es incondicionalmente. Y dice nuestro texto que el que ha recibido ese espíritu de libertad, ese espíritu de hijo, es heredero de Dios y es coheredero con Cristo. Y si padecemos, como hablaremos mañana, juntamente con Él seremos glorificados. No sé el problema, la prueba o el sufrimiento que estés pasando ahora, pero lo que sé es que lo que hace diferencia en ello es la presencia del Espíritu de Dios y la certeza de ser heredero de Él como tu Padre. Fijaos que no hay aquí una promesa falsa de ser libres del sufrimiento. El falso evangelio de prosperidad te anunciará que tú no tienes que conocer problemas, dolores o tristezas si eres un hijo de Dios. Pero no es eso lo que nos enseña Dios en su palabra, como leemos en esta noche. Sufriremos, pero sufriremos juntamente con Él. Fijaos, cuando Dios ha venido en Cristo Jesús, es como que en sus padecimientos nos ha alcanzado de tal forma que incluso nuestro dolor ya no será a solas. Él padeció, abandonado y desamparado. Sus propios discípulos se alejaron de Él. Cuando Él fue colgado de aquel madero, el mundo entero se volvió contra Él. Le vituperaban, se burlaban y despreciaban de Él. Pero lo que es aún peor, el propio cielo se cerraba ante su clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fijaos que si Él fue ciertamente desamparado y abandonado en aquella cruz, es para que nunca, nunca, nunca tú y yo volvamos a serlo. Si sufrimos, sufrimos juntamente con Él. Ya no estamos solos, no somos huérfanos. No vivamos como aquellos que no tienen padre en este mundo, que están solos y perdidos. Por la fe tenemos a Dios nuestro Padre por Cristo Jesús. Y igual que sufrimos, juntamente con Él seremos glorificados. ¿Qué es la gloria? La gloria es muy difícil de explicar. Es una de esas expresiones en la Biblia que no tenemos palabras, pero cuando Dios se manifiesta en su gloria es como si se manifiesta en su presencia, con todo su peso. Recordáis en el tabernáculo, en el desierto, en aquella tienda, o en el templo que construye Salomón, ¿no? Cuando la gloria de Dios llega, no puede ni entrar en él, ¿no? Es una gloria que todo lo llena y lo cubre. La gloria yo la podría describir diciendo que es todo lo que hace estimable a Dios para nosotros. La gloria es la manifestación de la suficiencia total de lo que es Dios para nosotros. Porque el tener a Dios es tener todo, y no tenerle a Él es no tener nada. La gloria de Dios es la vida que realmente merece la pena. Es el ser de Dios en Cristo Jesús. Y lo que el Señor nos dice aquí es que todavía no la tenemos. Todavía no estamos en su gloria. Todavía vivimos las insuficiencias, las necesidades, las privaciones, los dolores y sufrimientos que no tendremos cuando estemos con Él. La gloria, por lo tanto, lo llenará todo. Ya no habrá más vacío en nuestra vida, no habrá más frustración, no habrá más desesperación, porque Dios y su gloria cubrirá todo, como las aguas cubren el mar. Nos llenará de la plenitud de su presencia, de algo que ni siquiera podemos imaginar ni entenderlo. Pero lo que la Biblia nos quiere decir es que la gloria de Dios está en Cristo Jesús. Y el día que la vieron aquellos discípulos, ¿no?, que subieron a aquel monte, dijeron: yo de aquí no me bajo más. Descubrieron que lo que había allí era mayor que todas las contradicciones que podía tener Pedro.
que lo que habían encontrado allí era mayor que todos los milagros que habían visto hasta ahora. Veían que estar con Dios era algo incomparable, inefable, y lo que querían es vivir para siempre. No sé lo que pensaremos o meditaremos un día en su gloria, pero lo único que os puedo decir con toda certeza es que en ningún momento querremos volver atrás. No habrá un solo instante, si hubiera tiempo en la eternidad, que no lo hay, en que lamentemos haber perdido algo de lo que hemos dejado en este mundo. Todo lo que ha merecido la pena, todo lo que vale algo para nosotros, no es nada comparable con lo que tendremos en la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vamos a pedir